palabra no pudo moverse. Faltaba un detalle en la profecía y era que se manifestara rey, algo que aconteció solo en el monte de la transfiguración. Y yo le decía a usted que por amor a Pedro en ese momento, aquello tuvo que desaparecer rápido. ¿Por qué? Porque Pedro anhelaba quedarse allí y no sabía que iba a morir. Entonces Dios por amor desiste, los manda a descender para luego en camino hacia el Gólgota dejarle saber al mundo en esa entrada triunfal, ¿verdad? En esa semana, esos últimos días, decirle al mundo que él era rey. Automáticamente se manifestó, hubo destrucción, hubo un sacudimiento, la tierra tuvo que temblar como ocurrió en el templo, ya que el Señor venía a poner las cosas en orden. Esa semana se quedó callado, esa semana se quedó tranquilo. No dudo que hubiesen ocurrido milagros, señales, prodigios, pero todo en silencio. La palabra no nos dice mucho hasta que llega aquella noche donde va por última vez a compartir con sus discípulos. Lo tratábamos de describir un poquito y quiero volver a hacerlo para que usted pueda continuar a mi lado. Esa noche pues le lava los pies tratando de decirle a estos hombres que su llamado genuino era servir. O sea, ustedes van a servir. No quiero que se confundan. Les voy a dejar este último legado. Dios conociendo, siendo nuestro creador y conociendo nuestro sistema. Oiga, el último evento que deja, que debería ser el que más nos acordemos, el del servicio. Terminaron de servir, terminó de lavar los pies, gracias. Terminó la cena, caminaban hacia el Getsemaní cantando. Hubo cánticos, hubo ministración, hasta lo que ya usted conoce. Judas aparece, lo llevan cautivo, entre bofetadas llega al amanecer, entre puños. Isaías nos los dice que estuvo desfigurado para que nadie le pudiera reconocer. Hasta que llega aquel momento, ¿no? Usted conoce. Consumado es, y respirando por última vez, entregó su espíritu. A esa hora las tinieblas llegaron sobre ¿qué? Sobre donde él estaba. Se habían estado aglomerando de todos los lugares. Cuando usted viene a ver, ahí estaba todo el pecado de la humanidad, toda la maldición, toda la enfermedad. Todo lo que había ocurrido hasta ese día por la humanidad, ya que el pecado había entrado por el hombre, por Adán y Eva en aquella ocasión. Murió. Y yo trataba de decirle a usted que si Jesucristo es la puerta, usted y yo entonces tenemos que pasar por esa misma puerta. ¿Dónde está Él? La mayoría de nosotros nos gusta ver a Jesús caminando y haciendo señales. Es más, la mayoría de nosotros, al igual que a Pedro, nos gusta ver a Jesús en el monte de la transfiguración. No queremos pasar la dinámica, no queremos pasar por el valle de sombra, nos gusta la montaña. Créame que si usted se escudriña en su interior, Pedro es decir, cada uno de nosotros. Así que nos gusta eso. Don Viernes traté de decirte, creo que hay que corregir algo. En el momento al que se refiere Juan capítulo 10, versículo 9, no es un momento de esplendor, no es un momento de sanidad, no es un momento de liberación, sino es el momento específico de la cruz. ¿Por qué? Por los datos que acompañan. Porque serás salvo, entrarás y saldrás. Si usted hoy decide salirse del evangelio, usted se pierde. Si usted decide abandonar el evangelio, no hablo de la iglesia, aunque la iglesia es parte de ese evangelio, cuando usted lo comprende, pues usted se pierde. Así que no puede ser en un momento de milagro, de señal, de prodigio, un momento de gloria, de esplendor, de magnificencia, porque nos damos a esa data o esa información de que te puedes extraviar. ¿Por qué? Porque cuando usted no anda en la luz, sencillamente va a andar en tinieblas. Entonces, todavía Cristo no se ha manifestado en gloria, por ende, tengo que regresar al único punto que me queda en la escritura. El viernes te decía, mirando hacia esa esquina que todo el mundo miraba conmigo, que tú tienes que pasar por esa puerta que está colgando en la cruz, que es la puerta que te lleva al otro lado. Y hablábamos del tema, entonces, ¿de qué lado tú estás? Al final del mensaje la pastora lo recalcó 1 y 1000 veces. ¿De qué lado de la puerta tú estás? Porque hay un lado
donde tú puedes decir muchas cosas que se escuchen lindas. Tú puedes hablar filosofía, tú puedes hablar palabras de motivación, tú puedes hablar positivismo, pero del dicho al hecho va un gran trecho. Sin embargo, al otro lado ocurren cosas, empezando por esa palabra de serás salvo. Y después dice que hallarás pastos. Yo invitaba a una iglesia a pasar al otro lado, invitaba una visita a decirle, mira, no te quedes de este lado, porque hasta el día de hoy tú has peleado con tus fuerzas. Daba el ejemplo de la persona que fuma, puede que por 1 o 2 meses no fume y de repente ¿qué pasa con la persona? Nuestras fuerzas se acaban, nuestro ímpetu se acaba, nuestra motivación se acaba y termina fumando. Si antes una cajetilla al día, de repente puedes llegar a 2. ¿Por qué? Porque somos finitos. Nosotros tenemos punto de ¿qué? Determinación. Nuestro tanque dice empty. Sin embargo, el del Señor es inagotable. Amén. Yo no toqué mucho y recuerdo haberlo dicho porque a uno se le quedan ciertas palabras grabadas. Yo le dije a usted, no he tocado mucho el asunto de lo que pueda hacer, cómo se atraviesa hoy en día, porque literalmente yo no pretendo que usted vaya a una cruz ahora a cruzar a través de ella. Primero es que no hay un espacio en el medio, habría que fabricarlo. Pero simbólicamente usted y yo podemos que tomar esa determinación. Una determinación que puede comenzar simbólicamente, pero va a terminar en la fe. Va a terminar en el ejercicio de la fe. Espiritualmente usted diciendo, yo quiero morir con Cristo. ¿Por qué yo quiero morir con Cristo? Porque Pablo me enseña que voy a resucitar también con Cristo. Entonces la iglesia ya no va a recordar un evento, que es lo más que me ha interesado este año. No recordar meramente un evento, no recordar una película, no recordar una ilustración, no llorar por lo sentimental que soy o emocional que soy, sino que usted entienda realmente lo necesario que le es a la iglesia pasar todos los días por esa misma puerta. ¿Por qué? Porque todos los días yo tengo que morir. Todos los días yo tengo que percatarme, estar seguro que estoy del otro lado. Porque solo del otro lado, al otro lado, es que yo puedo ver el cumplimiento de Dios en mi vida. Usted puede decir, no, yo voy a vencer. Yo no voy a hablar malo. Yo no voy a mentir. Cosas básicas, fundamentales. Pecado 101, si lo quiere decir así. Y usted dice, no, yo no voy a mentir. Pero dígame si no se ven 3 y 2 del lado acá de la puerta que de repente se zafó una. ¿Y qué hacemos 30 segundos después? Ay, Señor, perdóname porque mentí. Oiga, y nos pasamos la vida, no que Dios no nos perdone, sino pidiendo perdón por cosas que Dios está tratando de decirte hace tiempo. Si pasaras al otro lado, verías las cosas diferentes ya. Ya no tendrías que mentir, ya no tendrías que manipular, ya no tendrías que hablar malo. ¿Ve? Pero mientras estemos en este lado, nuestra mente se va a ver, ¿qué? Se va a ver en medio de lo que acostumbra, en sus herramientas, en lo que aprendimos. ¿Cómo nosotros nos defendemos? Mintiendo. Si no, pregúntele a los nenes chiquitos. Vamos, pregúntele a los nenes chiquitos. Pregúntele a 2 hermanitos que están haciendo travesura en la casa y pintaron o rompieron algo. ¿Qué es lo primero que hacen? Él fue. Y el otro dice, no, él fue. Aparece algo roto y ¿qué dice? Ay, yo no sé. Y si pasa la cámara de la casa de seguridad, lo ve 30 segundos antes rompiéndolo. Entonces, o seguimos de este lado esclavos de nuestra naturaleza, de lo que no podemos vencer, porque vino en el estuche. Está impregnado. O sea, nuestra naturaleza pecaminosa está impregnada. Al estar impregnada, no hay jabón humano, no hay manera humana, no hay maquinaria humana que lo pueda quitar. Por eso es que usted ve a Dios que dice que hace todo nuevo. Por eso es que la Biblia te dice, el Señor te dice a ti, yo no quiero utilizar tus recursos. Tú le ofrendas los recursos y Él te los recibe, pero no los utiliza. Porque Dios no quiere
nada que tenga que ver con nuestra naturaleza pecaminosa. Pero mientras yo esté de este lado, eso es lo que voy a hacer. Hablar malo, mentir, engañar, me va a dar coraje. Todo lo voy a ver desde el punto de vista, yo soy la víctima, siempre voy a ser víctima. Todo el mundo en contra mía. ¿Por qué? Porque esa es mi naturaleza. Por eso Adán y Eva se escondió. Porque empezaron a ver las cosas desde la perspectiva errónea. Por eso, ven acá, ¿quién les dijo a ustedes que estaban desnudos? ¿Alguien se ha puesto alguna vez a meditar sobre ese dato? Esa nada más. Piense. A nuestra mente no cabe. O sea, cuando yo leo eso, mi respuesta debería ser, Señor, era que estaban desnudos. ¿Por qué te molesta el que ellos se percataran de que estaban desnudos? Porque a mi conocimiento y entendimiento están desnudos. ¿Usted nunca se ha puesto a preguntar de eso? Pues tiene asignación para rato, pues no voy a predicar de eso. O sea, le toca a usted. Pero pregúntese qué quiere decir el Señor con esa frase. Ahora, yo no terminé el dato de mucho enfatizar en lo que pudiera ser el viernes, el vivir al otro lado, aunque el domingo pasado di un salto y les decía a ustedes que el rey se manifestará ¿qué? Allá en el libro de Apocalipsis capítulo 21 en adelante empieza a hablarnos del que viene en el caballo blanco, ¿no? El que viene con sus vestiduras, el que no se puede decir su nombre, pero en el mundo lleva uno que dice fiel y verdadero y que en su boca lleva una espada y que sus ojos son llamas de fuego. Sí salté porque es menester entender que cuando el Señor habla de rey, habla de aquel reinado. Pero si me permite, voy a continuar entonces en una pequeña transición donde el Señor me demuestra hacia dónde Él va y me trata de decir a mí por dónde yo debo de andar. ¿Se entendió ese pequeño punto? Dios me muestra hacia dónde Él va y me demuestra a mí también por dónde debo de andar. No hacia dónde voy, por dónde debo de andar. Entonces, si usted me permite, vaya conmigo. Puesto sobre sus pies en reverencia a la palabra, al libro de Marcos capítulo 16. Y aquel que anota título, hoy tenemos una pregunta. Y el Señor te pregunta, ¿qué resurrección vivimos? ¿Qué resurrección tú vives? ¿Qué resurrección tú vives? Capítulo 16 del Evangelio según San Marcos. Vamos a darle lectura a 2 versículos y a ver por dónde caminamos juntos en esta mañana. ¿Lo tiene ahí, amado? Hay paginitas moviéndose, ¿estamos? ¿Sí? Qué bueno. El versículo 12 dice, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron. Yo quiero leerlo, por favor, yo quiero leerlo de nuevo. 16 de Marcos, el versículo 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos le creyeron. Padre, tu palabra es viva. Tu palabra es eficaz. Tu palabra no retorna atrás vacía. Señor, tu palabra hace aquello para lo cual tú la envías. Y Señor, dije que comenzaría yo. Señor, y no la creemos. Perdónanos. Señor, aquel hombre te dijo, ayuda a mi incredulidad.
Ayúdame a creer. Hoy yo te pido que nos ayudes a creer. Porque esta palabra discierne todo el ser humano. El corazón, los pensamientos, las emociones, los sentimientos, la voluntad. Llega hasta el tuétano. Señor, gracias, porque en la medida en que confesamos, tú actúas. Y hoy yo quiero que ayudes nuestra incredulidad. Toda la gloria será tuya. Amén y amén. Puede sentarse, amado. Yo quiero que de alguna manera usted se haga esa pregunta. ¿Qué pregunta? La que hice hace un momento atrás. ¿Qué resurrección tú vives? ¿Qué resurrección tú vives? Yo creo que consecuente a esa pregunta, rápido mi mente, si usted se conecta conmigo, si usted se une, si usted comienza a tratar de comprender lo que pretendo en esta mañana, usted se tiene que preguntar si será que hay varias resurrecciones. Porque estoy preguntando, ¿qué resurrección tú vives? Entonces ahí empezaría yo a romper con todos los esquemas, pero tranquilo, permítame completar el pensamiento para que usted no se turbe en su corazón y no vaya a decir que el pastor acaba de traer unas nuevas resurrecciones, porque no es así. Amado, lo que pretendo hacer no va, si me lo permite, ir enumerando. Yo no voy a enfocarme con el evento físico. Porque cierto es que el evento físico de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo es uno. Y la Biblia está plagada, llena de evidencia suficiente de testigos oculares de que la tumba está vacía. Amén. Por ende, cuando me estés oyendo, repito, no estoy hablando del evento físico de la resurrección, del objetivo de la resurrección, sino de lo subjetivo, de lo que se puede obtener de esa verdad, ¿okay? De la vivencia. ¿Qué tú extraes de eso? Por eso es que es la pregunta. ¿Qué resurrección tú vives? ¿Qué tú has asimilado de ella que puedes sacarle provecho a? Porque repito, quizás este año se nos está dando la oportunidad ya no de ver algo tradicional, ya no de ver algo por costumbre, sino de tratar de extraerles las herramientas suficientes, porque estoy convencido que pronto ocurrirán cosas sobre la faz de la tierra que necesitaremos. Amén. Subjetivamente, ¿qué puedo ver de la resurrección? ¿Cómo lo veo? ¿Cristo resucitó? Sí, Cristo resucitó. ¿Cómo lo interpreto? ¿Cómo lo vivo? Número uno, amado. Usted puede ver o puede vivir pensando que sencillamente la resurrección de Jesucristo es algo que confirma su divinidad. Sí, Él es Dios. Él es Dios. Es una de las más fuertes, ¿sabes? Una fortaleza. Una cosa, mira, el otro día le explicaba a alguien, no recuerdo y tampoco pretendo nombres ni nada de eso, pero en una conversación sencilla yo decía, hay personas que se revelan de manera activa.
Son personas que dejan ver su coraje, su rebelión y se manifiestan activamente y su negativa te permite a ti pues traer algunas palabras que lo logren agarrar. Pero hay una rebelión que es bien difícil de manejar. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que te afirman todo lo que tú le dices. Están en rebelión, pero creen todo lo que tú le dices y no hay manera de tú poder ¿qué? Lazarlas. Sencillamente yo le digo así, yo le digo, ven acá, tú estás en una rebelión bien pasiva y solo el Espíritu Santo puede penetrar ese corazón. Ah, que no. Hace rato que estás ahí. Pero nada, ese no es el planteamiento. Y eso fue una conversación. Hoy en día, yo le he dicho ya a usted varias veces que a mí me preocupa cuando decimos 100% Dios y 100% hombre. Porque en la medida en que usted aplique esa teología, en aquello en que usted es débil y no quiere ser confrontado, usted dice que Dios es, que Jesús es ¿qué? 100% Dios. Que Él lo puede vencer porque Él es Dios. Pero usted no puede porque usted es hombre. En aquello que usted es fuerte y usted domina, ve, es que somos, viste, 100% hombre y yo también. Y nos pasamos una vida cambiando la ficha, jugando dominó con la ficha escondida. Yo estoy diciéndote que una de las primeras maneras de tú vivir lo que es referente a la resurrección es pensando en esta mañana, si tú lo estás viendo sencillamente como un evento histórico requete confirmado que te habla de la divinidad de Jesús. Porque si tú te quedas pensando que es sobre la divinidad de Jesús, tú te estás apartando de lo que dicha situación o dicho evento significa para la iglesia. No hay predicador que pueda hablar de dos eventos separados. La cruz y la resurrección van a la par. No se pueden separar. Entonces de repente te ves perdonado, pero se te imposibilita verte resucitado. A ver si alguien empieza a entender. Y ese es el primer enunciado. Subjetivamente vemos así, Cristo resucitó. Él es Rey, Él es Dios. Cantamos, le adoramos. Pero, ¿qué significará eso para mí? Vamos a verlo en breve. Hay otra manera de poder también ver este evento que estamos conmemorando en el día de hoy o recordando en el día de hoy. Y es ver la resurrección como un evento informativo. Un evento informativo. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice la resurrección? Bueno, me dice que cuando tú mueres, después de la muerte hay algo más. Me dice que después de la muerte hay algo más, que esto no termina cuando mueres, como muchas personas creen. La gente piensa así. A veces usted viene de una crianza que piensa así, que cuando usted muere todo se acabó. Hay gente que de repente en el caminar se encuentran una filosofía y dicen que resucitan en vaca. Otros resucitan cucaracha. Yo no sé en cuál usted quiera resucitar, pero Jesucristo me brindó a mí la suficiente información para decirme que yo voy a resucitar en un nuevo cuerpo glorificado. Dos formas hasta ahora. Usted está viendo a Jesús como un ser dividido aparte, donde demuestra que es Dios. Segundo, usted se está enterando que hay vida después de la muerte. Eso no es malo. Enterarse de eso no es malo. La tercera,
La tercera, esta es bien arraigada en nosotros. Porque la tercera manera de ver la resurrección, digo, usted puede sacar muchas más. Estas fue las que yo recibí. ¿Está bien? Estas son las que yo entendí, las que yo aprendí, las que yo he sido ministrado. La tercera manera de ver la resurrección tiene que ver con triunfo y esperanza. Cada cántico hermosísimo por demás y sin restarle, habla de Cristo triunfante sobre la muerte. Cada cántico habla triunfante sobre el pecado. Y cuando Pablo diserta sobre el tema, habla de una esperanza para el mañana. No estoy mintiendo, ¿verdad que no? Eso es bíblico. Amén, sí, qué bueno. Así que, la repito para que usted siga conmigo. Denota la divinidad de Dios, denota vida después de la muerte o instruye respecto a la vida después de la muerte. Tercero, habla de triunfo, habla de esperanza. Ahora, a mí me gusta pues romper esas cosas y vamos a ver por dónde va. ¿Qué yo quiero entonces? Me voy a agarrar a la última. Dije triunfo. Jesucristo venció la muerte, venció el pecado. Primera de Corintios, allá en capítulo 15, lo denota, donde está muerte o aguijón, donde o sepulcro, tu victoria. Y usted se lo deleita. Después Pablo le dice a Tesalónica que vamos a vencer y que los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que hayamos quedado seremos transformados y recibidos en los aires y estaremos para siempre con Él. Luego usted ve allá en el libro de Apocalipsis cómo se le dice al siervo del Señor: sube acá, porque en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Tenemos una expectativa de gloria. Tenemos una expectativa de victoria. Y citamos a Pablo cuando dice claramente: de victoria en victoria, de gloria en gloria. ¿Verdad que eso lo dice la Biblia? Pero la realidad de nosotros es otra. Como dije, muchos se han quedado del lado incorrecto de la puerta, utilizando en el cristianismo estrategias humanas para resolver sus problemas. Esos me entristecen más, porque teniendo la oportunidad de conocer otra cosa, prefieren quedarse aún dentro de las iglesias. Y cuando hablo de esta manera, porque allá afuera no hay nadie oyéndome ahora mismo. Y allá afuera no les interesa sino estar en la playa ahora mismo. Y a veces me dicen claramente algo que yo voy a mencionar durante el mensaje. No me voy a adelantar al mismo. Y lo que causa en mí es una carga mayor. Pero la realidad es que dentro de nosotros, en medio de nosotros, sabemos personas que nos hemos quedado del lado incorrecto de la puerta y seguimos tratando de servir al Señor con las fuerzas y con el conocimiento y las habilidades que teníamos antes de venir a Él. O sea que lo único que hiciste es cambiar una tarjeta de ponchar. Le pertenecías al mundo y ponchabas con el mundo. Ahora dices que perteneces a Dios y me extraña mucho porque Dios no está en el asunto, pero dices pertenecer a una organización, pero sigue tu mente utilizando esas estrategias. Otro grupo dentro de nosotros trata de irse por encima de. Queremos batear un jonrón hacia los gandules, allá, ¡puf!, bien lejos. Si nos vamos a Boston, hablamos de la pared verde gigantesca, el monstruo verde. Darle con todo allá, 500 pies de largo. ¿Por qué digo eso? Porque queremos saltar todo lo que Dios nos quiere enseñar. Y usted sabe que me resisto a las palabras procesos. Pero queremos resistirnos a toda la enseñanza que Dios nos da. Y venimos a la iglesia a tratar de decretar, de declarar, de decir y de accionar. Y entonces estamos en un dime y direte que la culpa es de él, pero no es mía. Porque cuando predico, él no se sana. Porque Jesús dijo que la fe tenía que ser de él. Pero de repente borro la escritura porque en ocasiones dice que era Jesús el que quería sanar. Y entonces estoy en una polémica de que aparento vivir en un triunfo que Dios nos dio,
sin entender la realidad que estoy viviendo. Y aquí es que va. Mucha gente en la calle viene y te dice, pero es que antes en la iglesia se decía una palabra y el enfermo sanaba. Mire, el viernes vino una persona y mi hija me pide, papi, atiéndela. Porque, ¿verdad? Pues ella, a primera instancia, una persona pues la asusta de esa manera. Porque es lo que viene abacorando con hambre. Y con una confrontación que si usted no la sabe manejar, usted se atribula. Y él viene y dice, estoy cansado de los que dicen tener iglesias. Y cuando uno pide oración por un enfermo, dicen que se haga la voluntad de Dios y los enfermos se mueren. Acabo de enterrar, yo no sé si era cierto o no, pero yo veía a alguien que me quería confrontar. Porque decía, acabo de enterrar a mi hermana. Sin embargo, cuando antes yo iba a la iglesia, el pastor que oraba, el enfermo se sanaba. El endemoniado que llegaba era libertado. Antes ocurría algo que en la iglesia hoy no pasa. Y de repente, para darme un pequeño bálsamo, quizás, pienso yo. Porque entonces tú te preguntas, ¿qué haces aquí? Y me dijo, pero yo venía aquí antes y el pastor que había, y esta iglesia es de las buenas, porque cuando ese pastor me oraba, y yo, ay, ok, está bien. Digo, no está hablando de mí, que no me va ni me viene, pero por lo menos me dijo que llegué al lugar correcto. Y es una realidad que yo sé que usted y yo somos confrontados a diario. Porque si estamos viviendo el triunfo que denota la resurrección, deberían de estar muchas cosas bien cambiadas en nuestra vida. Y yo quiero compartir lo que Dios me enseñó sobre la resurrección. Así que una vez más, por favor, no me vea regañón, no me vea robándole. Permítame enseñarle. Me controlé al principio para no brincar. Porque a mí cuando Dios me enseña algo, el deseo que tengo es de brincar, es de que alguien lo entienda rápido. Pero tengo que ser pausado, ¿ok? Porque Dios cuando te da algo, tú dices... Entonces te tienes que frenar porque tú dices, nadie lo ha entendido todavía, explícalo. Así que estoy hoy sometiéndome a una disciplina, queriendo ser pausado también. Yo quiero que usted mire conmigo y repasemos un momento qué fue lo que ocurrió en la resurrección. Y entonces podamos entrar a ese texto que yo acabo de leer. Que yo espero que alguien ya haya subrayado, pintado y haya hecho un círculo en la palabra clave del mismo. ¿Cuál fue? De otra forma. Dígame alguien que lo hizo. Dígame uno que lo haya visto, uno. Pido Dios uno. De otra forma. Eso le tiene que a usted tenerlo volándolo porque yo estoy seguro que usted ha leído la Biblia. Pero de repente hoy esa palabra le tuvo que haber saltado y decir, espérate, ¿qué está tratando de decir Marcos? Pero usted va a tratar de entenderlo conmigo hoy. ¿Qué ocurrió en la resurrección? Al amanecer del tercer día, olvidémonos del asunto de si es domingo. Tranquilo, por amor a Jesucristo. Vamos a la esencia. Vamos al banquete. ¿Ok? Vamos al banquete. Al amanecer dice la escritura que hubo un terremoto. Cuando voy a la escritura se denotan en 2 días corridos terremotos. Terremoto cuando Cristo muere, que rasga el velo de arriba hacia abajo. Las sepulturas se vuelven a abrir. No solamente Dios se lleva a los del seno de Abraham para el cielo, sino que se lleva también a algunos que comenzaron a caminar. Y la gente empezó a ver los familiares que habían creído en Él. Por allí, esas eran las primicias. Sí, que Jesucristo iba con sus primicias para presentárselas al Padre. Eso ya usted lo conoce. Pero ¿qué pasa? Ahora estamos hablando de otro terremoto. En este otro terremoto, lo único que se mueve en esta ocasión es la piedra. Y al amanecer hay un evangelio que dice 1, hay un evangelio que dice 3. Independientemente de la cantidad de mujeres, la realidad es que Dios se buscó testigos. Buscó gente que estuviera disponible a caminar. Mire, siquiera un mensaje solito para usted. Mire,
Qué interesante es que de todos los seguidores de Jesús, ¿a cuántos el Señor habrá tratado de despertar en su espíritu el que esa mañana se dirigieran al sepulcro? Dios, la Biblia dice, ¿por qué puedo decir eso? Porque la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas. Lo poderoso de esa pequeña porción bíblica es poder discernir algo que Dios quiere decirte hoy. Por encima de lo negativo que se ve en las cosas, por lo triste que te puedas sentir, oye, por lo derrotado que puedas estar, decídete escuchar una voz que te dice: camina y acércate. Con eso tienes. Porque una o tres mujeres, con el deseo de embalsamar o no, estaban tan tristes como los que se quedaron en la casa. ¿Alguien comprende eso? Pero estas respondieron favorablemente. Y los que responden favorablemente tienen oportunidad de ver mayores cosas. Quiere decir que Dios te está diciendo ya de antemano: sobre ti hay una fuerza mucho más grande de lo que tú has creído hasta ahora. Por eso es que seguimos depresivos dentro de la iglesia. Por eso es que seguimos derrotados dentro de la iglesia. Por eso es que seguimos desanimados dentro de la iglesia. Por eso es que no podemos creer, porque no acabamos de ver la realidad de la resurrección. Pues ya empezamos por ahí. ¿Qué más pasó? No voy a seguir con esas mujeres. Esas mujeres pues llegaron al sepulcro, comenzaron atónitas. Automáticamente el mensaje que sigue es que se metieron adentro, vieron los lienzos doblados. Uno dice que habían unos ángeles afuera, otros los ángeles adentro. Porque ¿qué buscáis? Buscamos a Jesús. Jesús no está aquí. Vayan y avísenle a los discípulos y a Pedro. Vuelvo y repito, unos evangelios lo ponen adentro, otros evangelios lo ponen afuera. Unos evangelios nos dicen que las mujeres llegaron corriendo y llegaron corriendo a donde estaban los discípulos, y Pedro y Juan corrieron también a ver si la tumba realmente estaba vacía. En otro evangelio se nos menciona que María Magdalena, cuando los dos discípulos vinieron, se quedó afuera llorando. Aquellos dos se fueron y Jesús se le aparece y le dice: mujer, ¿qué es lo que está sucediendo? Ella se vira pensando que es el dueño de la propiedad, se me fue esa frase ahí, eso dice una palabra ahí. Bueno, se me fue. La cosa es que le pregunta, ¿dónde lo pusiste para que yo lo vaya a buscar? Y hay una palabra poderosa que ocurre y le dice ¿qué? María. Cuando mencionó su nombre, la respuesta del otro lado fue Raboni. Hasta ahí estamos bien. María lo quería tocar. Y le dijo: no me toque, porque todavía no he subido al Padre. Y hasta ahí yo creo que estoy tratando de unir los cuatro evangelios en datos importantes. ¿Qué pasó? ¿Qué sucede ahora? Jesús, eso todo apenas a las primeras horas de la mañana. Entonces, ¿qué usted piensa? O sea, no lo voy a poner usted en la encrucijada, perdóneme. No voy a ser malo. Me voy a colocar yo en la situación. ¿Qué yo hubiera hecho si yo resucitaría? Si yo hubiera sido el que resucitaría, el que resucitó. Sandra, ¿qué tú hubieras hecho? Ya que me miras así, vamos a tirarte a ti también, para que te pares conmigo. ¿Qué hubiéramos hecho? Resucito de entre los muertos, derroto la muerte. Dígame si es cierto o no, señor fiscal, que hubiéramos ido a vengarnos de los que nos mataron. Ay, ahora se fueron todos a la santidad. Ay, ahora los espirituales.
Sabrá Dios si hasta por la cámara está alguien diciendo, ¡ay, osado, pastor, arrepiéntete! ¡Pecador! ¿Qué les pasa? Dígame si la primera oración que hacemos nosotros los cristianos a la hora de una situación difícil es que Dios nos haga justicia. Usted no pide misericordia ni orden de Dios en la situación que usted se ve adversa. Si nos hacen un corte de pastelillo, lo seguimos y le hacemos pantomima. Entiéndame. Pero si yo hago el corte de pastelillo, yo tengo razón de hacerlo. No mienta ahora. A usted le hacen ¡fum! Al frente, acelera, te le vas detrás, dice 4 cosas, lo condena y le dices a Dios que le explote el carro. Si tú haces el corte, siempre tendemos a decir, no, es que va muy lento, es que pues, si lo sigo atrás, olvídate, me voy a fastidiar. Y ¡fuan! Ahora dígame, si usted resucita, si lo primero que usted no hace es presentársele a Poncio Pilato, presentársele a Herodes, presentársele al Sanedrín, a los sumos sacerdotes, y aunque no los mate, sacarle en cara que usted les derrotó. Ay, ay, ay. Alábalo ahora. Dígame si lo segundo que usted hace no es manifestarse en plenitud. Anduviste 33 años, los últimos 3 siendo señalado, con la cabeza cabizbaja, humillado, guardando silencio. Dime que lo primero que hace es decirle a todo el mundo, aquí estoy, llegué yo. Esa es la humanidad de nosotros. Ahora, ¿qué hizo Jesús? ¿Y por qué yo estoy diciendo que hay que entender la realidad de lo que es la resurrección? Y quizás brincar conmigo, porque lo que yo he aprendido me dejó desarmado. Si notó mi oración, y no lo hice por ser el mejor, sino porque pido perdón a Dios, porque no estamos dándole lugar a la palabra como deberíamos de darle. Porque esto es un poco más que citarla. Lo que yo leí dice, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Hasta la fecha, María, las mujeres, los 2 discípulos se acercaron a la tumba y tienen el beneficio de ver algo. Pero ese algo no era para que todos lo vieran. Durante el día de resurrección, Jesús se manifiesta de otra forma a 2 discípulos que van camino al campo. Eso se encuentra, y usted lo conoce, en el libro de Lucas. Vaya conmigo. Quiero que lo tenga ahí. Quizás estoy predicando diferente hoy. Quizás usted normalmente se sienta solo a escuchar, pero yo quiero que lo vea, yo quiero que lo palpe, yo quiero que se lo disfrute. Yo vuelvo y le repito, es algo que provoca
que usted tenga que reaccionar a esto. El capítulo 24 de Lucas, el versículo 13 en adelante, tiene que ver con ese pasaje que yo leí. ¿Qué dice ese pasaje? Dice, he aquí, ¿quiénes? Dos de ellos. Lo primero que, antes que usted siga leyendo, es que el Señor se le va a aparecer a dos de los cientos de discípulos que él tenía. Dice ahí, he aquí dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba 60 estadios de Jerusalén. ¿Qué sigue diciendo? E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Mientras hablaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Si en verdad usted me entendió, se tiene que preguntar, número uno, ¿por qué Jesús no se le aparece a los cocorocos, a los maracachimbas, a los big boss? ¿Por qué no fue a los apóstoles? De repente se le aparece a dos discípulos que si llego a ser yo el líder, por cuanto me abandonaron, los dejo que se vayan. Sigue la santidad en medio nuestro y no me está entendiendo. Dos de los discípulos se fueron. Los demás se quedaron en la casa. Pero ¿a dónde fue Jesús? ¿A buscar o a presentársele a los dos que se fueron? Entonces, eso es número uno. Número dos, si me estás entendiendo, te tienes que preguntar si ahora yo puedo volar. ¿Por qué está caminando? Ay, no. Si ahora puedo volar, si ahora traspaso paredes, si ahora estoy aquí y aparezco allá, ¿qué sucede? Que voy en pos de dos discípulos que me están alejando del centro de donde las noticias, de donde debería de manifestarme, porque si me manifiesto en Jerusalén, CNN y ABC y todas las demás cadenas me van a transmitir, Telemundo, Univisión, todo el mundo lo va a publicar. Resucitó entre los muertos. No, me alejo del bullicio y me le presento caminando a dos de los discípulos que habían abandonado al grupo. Yo no hubiera hecho eso. La noticia que te tengo es que me da la impresión que a pesar de que aquellos pudieron ver algo, porque se lanzaron, fueron intrépidos, fueron atrevidos, fueron rápidos, demostraron un denuedo ante las palabras de aquella mujer y ante el interés y la respuesta al Espíritu. Si no fuera por esa cápsula de las primeras horas de la mañana, yo diría que no hay mucha diferencia en el Jesús que muere con el Jesús que resucita. Le dañé la teología. No hay amén. Estoy convencido que hasta este momento no hay diferencia entre el que muere y el que resucita. Y yo hice salvedad de decirles a ustedes que allá en Apocalipsis es que hay un Dios que desciende con llama en los ojos y espada en la boca.
El dilema muchas veces es que la iglesia ha adelantado lo desconocido, porque para colmo no lo estudiamos y lo que hemos hecho es sacar ciertos enunciados, cierta información básica y hemos querido aplicarla a este tema que estoy trayendo. Y por eso, por más que usted decrete y por más que usted declare, por más que usted profetice, por más que usted brinque y salta, las cosas no están pasando, porque no te has detenido a entender que aún Jesús resucitado no hizo diferencia en la manera de acercarse al hombre. Ese es el problema. Seguimos poniendo a Jesús, excluyéndolo con su divinidad y lo hacemos rey y Él es Dios y Él es Dios y somos quienes de ir allá, agarrarle un pedazo de su divinidad y decirle, recibe vida. No, Dios no opera de esa manera. Yo quiero que usted poco a poco lo vea conmigo y si no lo vea, se la lleve de asignación. ¿Qué dice la Escritura? Dice, yo leí hasta el 15, Jesús mismo se acercó y ¿qué? Y caminaba con ellos. ¿Cuánto caminó? 60 estadios. Español 101. Un largo trecho, camino. Varias horas de camino. Al punto que nos dice más adelante que ya estaba llegando el ocaso. Entonces, si yo pudiera, si con un blinking de eyes, con un abrir y cerrar de ojos yo llego allá. ¿Qué pasa, Jesús? ¿Qué me estás enseñando? ¿En dónde es que tú quieres que yo vea mi error? Dice, mas los ojos de ellos estaban ¿qué? Velados para que no le conociesen. Si ya vencí la muerte, ¿cuál es el asunto de que no me conozcan? Si yo dije ahorita que lo primero que yo quisiera es que todo el mundo me viere. Si resucitó, yo quiero que todo el mundo lo vea. ¿Por qué Él mantiene a los dos discípulos con los ojos velados? Te lo tienes que preguntar. Entonces vamos hasta ahora herramientas. ¿Cuál es la información que tengo? Jesús, sí, unas personas lo lograron ver, pero inmediatamente se acabó aquellos saludos protocolares. Sencillamente se le presentó de otra manera a sus discípulos. A dos que apenas conocemos. A dos que no son protagonistas. La palabra clave, de otra manera. ¿Cómo se le presentó? Como acostumbraban verlo caminando. No había limusina, no hubo crucero, no hubo avión privado, no hubo nada. Caminando. Y no permitió que lo conocieran. O sea, adrede. Y comenzó a hablar con ellos. Tampoco vino como una varita mágica a decir, ¡ting! Ya te cambié. No, comenzó a hablar. Dice la Escritura y que les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Comencé diciendo que hay una iglesia triste, que hay una iglesia en derrota, que hay una iglesia desanimada, que en este tiempo la iglesia necesita herramientas para cambiar, porque es la iglesia del fin.
Tienes que prestarle atención a esta historia y tienes que cambiar el mecanismo de acercarte a Dios pensando nada más en lo sobrenatural, porque Dios se presenta de otra forma. Respondiendo uno de ellos que se llama Cleofas. ¿Alguna vez usted había oído hablar de Cleofas? No. Dios se tomó de su tiempo el primer día que debería de ser sagrado para los cercanos y fue a buscar a Cleofas. Yo tengo esperanza. ¿Sabe por qué? Porque yo cambio el nombre Cleofas por el de Carlos Santiago. Y puedo comenzar a ver las cosas desde una página diferente. Porque me percato hoy que no hay protagonistas, no hay niños importantes, no hay gente grande en el evangelio. Dios que conoce los corazones sale al encuentro de aquel corazón que está disponible para recibir la revelación. ¡Aleluya! Y está Cleofas. Cleofas sale a hablarle. Me imagino se volvió comentarista y le dijo: oye, eres el único forastero en Jerusalén. Mira hasta cómo lo llaman, forastero. Mire si los ojos están vedados. ¿Eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él le dijo: ¿qué cosa? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Usted no ha ido donde alguien en ocasiones a decirle: chacho, me pasó esto, aquello, lo otro, estoy así asado, tan asustada. Y la persona dice: ¿y? Estaba buscando apoyo, ¿no? Estaba buscando ánimo, estaba buscando que alguien se identificara contigo y te dijera: ay, bendito, pobrecito de ti. Y de repente la persona te dice: ¿y? Ok, estás pasando eso, pero ¿qué vas a hacer? ¿Quieres quedarte ahí? Pues Jesús le dice: ¿qué cosa? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. ¿Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Mire el peligro de tener ideas preconcebidas antes de que Dios se te revele. Mire el peligro de tener conclusiones basadas en información que no sale de la boca de Dios. La gente en el pueblo decía que el Mesías tenía que librarlo. Ellos aceptaron esa idea, jamás procuraron conocer a Jesús y están deprimidos por la información incorrecta. Aquí hay gente así, amado. Gente que aunque tienen la oportunidad de escuchar un mensaje que rectifique su doctrina y su enseñanza, prefieren seguir arraigados a eso. Y por eso es que tu derrota, por eso es tu desánimo, por eso es tu desilusión. Como estos dos jóvenes. Nosotros estábamos esperando que Él fuera el Mesías y que nos derrotara del yugo de Roma. Pero la realidad es que murió. Y que hasta ahora este es el tercer día y no pasó más nada. Nosotros regresamos a la casa. Dice, aunque también nos ha asombrado. Mire, esto présteme oído, por favor. Acuérdese que la fe es por el oír la palabra de Dios. Usted la lee conmigo y la oye. Calle las voces ahora mismo, en el nombre de Jesús, Señor, yo callo las voces de lo que vas a almorzar, de lo que tienes que lavar, de lo que ya se acabó el fin de semana. En el nombre de Jesús, recibe ahora la fe
que mueve montañas. Dice, aunque también nos ha asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron el cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes les dijeron que él vive. Ok, estas personas estuvieron con el grupo en la mañana. En las primeras horas de la mañana, estas mujeres fueron partícipes del testimonio de los que habían tenido la experiencia en el sepulcro. ¿Alguien está oyendo eso? O sea, ellos escucharon el testimonio de las mujeres que llegaron y dijeron, él vive. Unos ángeles nos dijeron que no lo buscáramos. Él vive. Y tuvieron que haberle o escuchado decir, los lienzos están allí doblados sobre la tumba que lo pusimos. La tumba está vacía, él vive. Sin embargo, la tradición, sin embargo, las ideas deformadas, lo que yo he decidido creer se ha ido por encima de la verdad de Dios. Peligroso para el creyente cuando cambia la verdad. Si cierto dice la palabra que la verdad te hará libre, cuidado con la verdad que estás manejando, porque tu verdad no es mayor que la verdad del Padre. Pero mire lo fuerte que es en nosotros la verdad que le damos cabida, lo que decidimos creer. Lo que decidimos creer. Estas mujeres estuvieron allí. Lo menos que yo hubiera hecho, ahora me pongo del lado de los demás discípulos, lo menos que yo hubiera hecho es buscar la manera de que a mí también se me confirmara. Lo menos. Llegaron dos locos diciendo, llegaron tres locas y dos locos diciendo, Cristo vive. Yo, ¿cómo? ¿Para allá es qué? Por eso es que le digo que esto me está rompiendo, porque desde el primer día que yo llegué a los caminos del Señor y yo escuché que Dios hacía cosas en medio de los servicios, porque donde dos o más se reúnen en su nombre, Él está presente. Yo decidí ser diferente. Porque yo no puedo venir a dejar que usted me impacte. Yo tengo que venir a impactar el cielo. Porque su palabra dice que cuando usted y yo nos reunimos, cosas tienen que suceder. Que no hayan sucedido como yo espero. Un día Él mismo me dijo, lo que esperas lo vas a ver. Somos diferentes porque la palabra lo dice. No porque uno de nosotros sea caprichoso. Pero nos hemos dejado llevar. Y venimos a la iglesia y cuando se está leyendo, usted está pensando que está hablando el que le dirige. Se queda sentado y se pone a hablar con el vecino y su mente se distrae. Y usted no logra encajar o entender o hacer armonía de que quizás cuando el que está dirigiendo, Dios le dijo, vas a decir esto, pero no le dice la otra parte, porque esa parte no se le puede revelar al que dirige, sino que le dice, hoy yo quiero que tú dirijas esto. Entonces el que se dirige aquí dice, el Señor me dio esta palabra. Entonces cuando tú estás sentado, que estás en armonía con esa persona que está dirigiendo, de repente el Señor te dice a ti allí en secreto, en el silencio te dice, esta palabra es para ti. Y entonces mientras se está leyendo, usted está en reverencia. Porque de repente el Espíritu te dice que es para ti. Pero ¿cómo Dios va a decir que es para nosotros cuando nosotros venimos y estamos viendo algo ya? ¿Por qué? Por rutina, algo por costumbre. Y nos gustan incluso, mire amado, es como en la iglesia tradicional. A mí me gustaba gente que hablara y gente que no hablara. ¿Por qué? Porque habemos unos rapiditos, emotivos, y otros bien pasivos. Y que como que dormimos a la gente. No importa el que esté hablando, cuando tú entras en armonía con Dios, tú te das cuenta que la reunión de los santos es para que ocurran cosas que no están pasando. Ellos estuvieron allí y prefirieron irse. Hacía 3 años atrás y unos meses, unas semanas, más o menos, Jesús le dijo a Pedro, cuando fue a decirle, oye Señor, la palabra que tienes es dura, se están yendo. Y el Señor lo miró y le dijo, ¿te quieres ir tú también? Sin embargo, en esta ocasión, se fue detrás de los dos que se fueron. Caminó, les impidió conocerlo y les preguntó,
Ellos abrieron su corazón como Dios quiere que tú lo abras. A veces pensamos que usted tiene que confesar su pecado, su condición, para luego ejercer sobre ella. Mira, iglesia, sea libre en Cristo Jesús. Cuando Dios espera que confesemos, porque Dios no tiene que decírtelo, Dios espera que confesemos. Pero cuando usted confiesa, Él no espera de usted que cuando usted confiese, ahora sí, usted tenga que ejercer sobre ello. ¿Me explico? Señor, a mí me gusta hablar malo. Ejemplo. Señor, a mí me gusta mentir. Ahora me voy a controlar. No, Dios no está esperando eso de usted. Dios no está esperando eso de usted. ¿Sabe lo que Dios espera? Que usted confesarlo y reconocer el poder, Él va a quitar de usted las malas palabras y va a quitar la mentira. Pero nosotros nos hemos aferrado en que es nuestra parte. Seguimos funcionando del lado de acá de la puerta. Seguimos creyendo que con nuestra habilidad podemos vencer. Entonces estás 3 semanas sin hablar malo. Estás 3 semanas sin mentir. Estás 3 semanas sin ver pornografía. Estás 3 semanas o un mes haciendo o dejando de hacer lo que hacías antes. Vuelves y caes. La depresión es mayor. Oye, es un círculo vicioso que Dios quiere romper en algún momento de nuestra vida. Y hoy puede ser la mañana del rompimiento. La mañana de libertad donde tú entiendas que Dios quiere acercarte para que aprendas algo. Por eso es que están vedados los ojos, porque me quiere enseñar. Ellos dos me están enseñando algo. ¿Qué me están enseñando? Vamos a verlo. Pero, y fueron algunos, el versículo 24, ¿verdad? Algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Esos son los 3 y los 2, los 5. Entonces, hay un momento en que Jesús tiene que hablar. Entonces él les dijo: oh insensato y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Cuando yo leía esto, el Espíritu me llevaba a seguir dando ejemplos, ¿sabe? Y le estoy pidiendo ese balance. Porque aquí hay personas que qué fáciles son para creer todo lo que ven. Y qué fácil es para supuestamente desahogarse. Y para decir. Pero no, qué difícil se nos hace creerle al Señor. De la misma manera, amado, que si yo pudiera tener la autoridad de hoy de decir: Señor, mira, me siento de esta manera. Pierdo el tiempo viviendo una tristeza, una depresión, una quejabanza, un desánimo, una desilusión, una decepción. Todo el mundo me falla. Vivo encerrado en esa verdad. Es una verdad, sí, tienes razón. Pero Dios vino a libertarte. Confiésalo por última vez y sal de ahí. Abandónalo. Cambia tu actitud. Los hombres no vamos a cambiar. Pero en Dios todas las cosas son posibles. Vamos. Cobra ánimo. Sensato le está diciendo a ellos. Y Dios me libre ofender a mi hermano. Sin embargo, Jesús dice, tiene que decirnos en un momento: insensatos. ¿A qué más le van a seguir prestando atención? ¿Qué es lo más importante? ¿Que alguien te falló? Eso es importante. ¿Que te traicionaron? Eso es importante. ¿Que te lastimaron? ¿Que te olvidaron? No. ¿Qué es lo más importante? Insensato,
¿Qué es lo más importante? ¿A qué le vas a prestar atención? Eso es lo que está haciendo Jesús ahí, perdónenme. ¿Ah? No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas para y entrar en su gloria. Y dice la escritura del 27 que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. El mismo Jesús. ¿Ah? Confesando lo que las escrituras hablaban de él. Dice que en el 28 que llegaron a la aldea donde iban. Y él hizo como que iba más lejos. Todavía tenía deseos de caminar. Mas ellos le obligaron a quedarse. Ahí hay un mensaje que usted puede escuchar también y aprender de él. Se parece a la tsunamita. Obliga a Jesús a quedarse en tu casa. Oblígalo a quedarse en tu vida. Amén. Por eso lo predicamos luego. Quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Cuando les dio, el versículo 31 que dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. ¿Alguien entendió el orden? ¿Alguien vio el orden? O empezamos de nuevo. O sea, el que caminó y veló los ojos, ahora parte el pan, ministra la Santa Cena y desaparece. Debo entender algo en breve porque necesito añadir información. ¿Qué dice el próximo? 32. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? ¿Vio el orden de Dios? Jesús acaba de manifestarse allá a sus amigos bien temprano en la mañana y necesitaba salir camino de Emaús a agarrar a estos dos porque nos quiere enseñar algo. Nos quiere enseñar. Y yo espero que alguien aquí lo aprenda hoy. Alguien tiene que aprender esto hoy. Jesús caminó, una persona normal. No se dejó conocer. Alguien tiene que entender hoy aquí que Dios sí quiere dar a conocer en lo cotidiano. Alguien tiene que entender aquí hoy. No esperes verlo. Tiene que haber una fe de que la historia se repite porque Dios no hace acepción de personas. Vas a ver a Dios en tu caminar cotidiano, pero no esperes reconocerle porque Él no quiere que le reconozcas hasta que no entiendas qué es lo que tienes que conocer primero. Ok, vamos a ver. Le abrió la palabra y mientras hablaba la palabra, nos acabamos de enterar de que los dos discípulos dicen, mientras nos hablaba y nos abría las escrituras, nuestro corazón ardía, ¿correcto? Ok, entienda esto. Antes Jesús hablaba y la gente decía, ¿quién es este que habla con autoridad y no como los escribas? ¿Se acuerda esa frase? ¿Verdad? Que decían, este hombre habla diferente. Perfecto. Pero se quedaban en lo diferente, en que hablaba
bonito. En que Jesús era el único que experimentaba el poder y los demás sencillamente eran recipientes de la bendición. Ahora Dios quiere que la iglesia entienda algo desde hace 2000 años. ¿Sabe lo que Dios desea? Y aquí es que yo le decía a usted, yo brincaba en casa. Ay, Dios mío, yo quiero que alguien sepa esto. Porque ahora entiendo por qué soy tan exigente con la palabra. Ahora es que comprendo por qué el orden, por qué soy tan como me dicen que soy. Por favor, cuidado. En este momento, Jesús está hablando. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Jesús murió y resucitó. Está normal, pero hubo un evento en el medio. Murió y resucitó. Él había dicho que era bueno que el grano de tierra, del grano de trigo cayera en tierra, muriera, porque daría mucho fruto. Cuando usted logra entender eso, Dios lo que está diciendo, yo quiero que más personas logren conocer de mí, y para eso necesito morir. ¿Qué fue lo que hizo al morir? Nos hace partícipes. Y ya usted conoce que ahora en nosotros habita ¿qué? La persona del Espíritu Santo. ¿Verdad que sí? Ahora, vamos al punto. Cuando Jesús hablaba, antes, pues, no pasaba nada. La gente, sé sano, era sano. Aquel, sé libre, era libre. Aquel, párate y levántate y camina. Se levantaba y caminaba. Estaba todo bien. Él hablaba y los fariseos se empichonaban. Está hablando de nosotros. Sin embargo, ahora cuando habla, por cuanto somos recipientes de Él, en el interior comenzó a ocurrir algo. Un fuego. Dice que cuando lo escuchaban, la palabra causaba fuego en ellos. ¿Alguien lo está entendiendo? Ya no es que voy a ser el recipiente del milagro, sino que algo más está sucediendo. Y es que Dios está permitiendo que yo sienta el fuego que hay en él. Es como se acuerda de un Jeremías capítulo 15 que dice, Señor, hay un fuego en mi interior que yo quiero sufrirlo, pero no puedo, es más fuerte que yo. Eso es lo que está pasando. Es que tú y yo no hemos entendido que inmediatamente viene. Te tienes que dar a la tarea. ¿Sabes de qué? Tienes que darte a la tarea a provocar que la palabra te queme, a provocar que la palabra te enciende. Usted no puede venir a la iglesia por venir. Usted no puede venir a la iglesia por cumplir. Usted no puede venir a la iglesia a ser recipiente. Usted no puede venir a la iglesia a que yo lo entretenga. Usted viene a la iglesia y en su casa provocando que el fuego de Dios arda en su interior. No estamos viendo a Dios porque estamos tomando la palabra de Dios con liviandad. No arde en nosotros. La palabra de Dios no es de Shakespeare, no es de Homero, no es la Ilíada, no son los 100 años de soledad, no es María, no es Magdalena. No son novelas universitarias que pudieran influenciarnos en algún detalle filosófico. No, es palabra divina. Es palabra divina. Y la estamos tomando tan liviana. Por eso dije, la estamos declarando, la declaramos, se acabó, la declaramos. Y ya la declaramos, pero seguimos sin sentir el fuego. Sentimos sin sentir ese impacto. La palabra, usted tiene que detenerse en el camino. La Biblia... Ay, Dios mío. Mire, cuando Pablo se convirtió, lo primero que Dios hizo fue llevarlo al desierto y lo tuvo 3 años con los que habían guardado los rollos de la palabra. Allí lo tuvo escondido. Tú no, todavía tú no vas a la calle. Métete ahí, cómete los rollos. Cuando Ezequiel estaba en la necesidad, en la profecía, allá en el exilio, cuando la gente se burlaba de Israel, tóquennos el arpa para que escuchemos los cánticos. Y ellos lo que hacían era llorar. Dios le
dijo: detente un momentito, Ezequiel. Detente, mira para el cielo. Y miró para el cielo y descendía un rollo. Y ese rollo comenzó a descender y el Espíritu le dice: cómetelo, yo quiero que te lo comas. Y cuando empezó a cuando empezó a comérselo, dice: es dulce en mi boca, pero amargo en mi vientre. ¿Sabe por qué? Porque el fuego te tiene que comenzar a consumir. No puede haber gloria sin que un fuego antes consuma. Llevo años diciéndole a una iglesia: cómete el rollo. Y todavía yo tengo gente que negocia conmigo. No, yo me he leído el Nuevo Testamento. Y digo: yo no te estoy hablando del Nuevo Testamento, yo te estoy diciendo cómete el rollo. Yo te estoy diciendo cómete el rollo completo. Cómete la palabra. Cómete la palabra. Hasta que la palabra no cobre vida, no queme, no se vuelva fuego. Fuego en mi interior, fuego. Pastor, ¿por qué estás diciendo eso? ¿Qué evidencia hay? Déjeme añadírsela para que lo entienda. Habían caminado 6 estadios. Habían estado caminando toda la tarde. Había cansancio y el día había declinado, pero alguien que busque y lea que una vez desapareció Jesús, lo que vino sobre ellos fue tan fuerte que no pudieron esperar al otro día, sino que esa misma noche regresaron a Jerusalén. Habrán llegado Jonathan, habrán llegado de madrugada, pero había que llegar con la nueva fuerza, había que llegar con la nueva, había que llegar con la nueva unción. Había que llegar revelada la palabra. Le dije que brincaba en casa, porque ahora entiendo la seriedad de esto. Por eso es que a veces te me paro al lado y te corrijo y te digo: no me lo digas así. Por eso te digo: ten celo. Por eso te he dicho: cómete el rollo. Una iglesia que crea la resurrección es una iglesia que, como los 2 discípulos de Emaús, tienen que, antes de ver lo sobrenatural, sentir el fuego. Entienda. Lo segundo que pasó. ¿Cuándo fue que se rompió? ¿Cuándo fue que se le quitó el velo a ellos? ¿Cuándo fue que entendieron? ¿Cuándo fue que se dieron cuenta del fuego? Cuando comieron el pan. Cuando iban a comer el pan, cuando se partió el pan. Entonces usted podrá decirme: pastor, entonces ese es el recuerdo de la Santa Cena. No se me vaya muy rapidito, porque solo dice que se partió el pan. Es algo como que bien suavecito, porque usted puede decir: no, tomaron el pan y fue una Santa Cena. No. Solo cuando se partió el pan. ¿Sabe lo que Dios nos está diciendo? Esto no comenzó en este día. Cuando me crucificaron, dio lugar a esto. Por eso tenía permiso de decirle: insensatos. Le prestaron más atención a lo que decía la tradición, a lo que se decía en la calle, que a lo que yo les había enseñado. Y Dios nos da la alerta: inmediatamente viniste a Jesucristo, que aceptaste su muerte, que se partió el pan delante de ti, tus ojos son abiertos para que te comas el rollo y el fuego arde en ti. No hay por qué esperar. 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 Inmediatamente el pan es roto delante de ti. Pastor, ¿qué significa? Cuando acepto a Jesucristo como mi Salvador, es como si vinieran delante de mí y rompieran el pan, porque me hago partícipe de la muerte de Jesucristo.
Ese instante es el que Dios necesita para que tú te decidas comer el rollo, dejar el pasado a un lado, dejar la tradición, la costumbre, los conceptos deformados y mirar hacia arriba, comerte el rollo, dulce en la boca, amargo en tu vientre, pero para que provoque un fuego. Que provoque el fuego. Un fuego que arde en mí. Un fuego que arde en mí. Vamos, un fuego. Un fuego. Un fuego. Yo me voy a comer el rollo hasta que provoque un fuego. Un fuego, un fuego. Un fuego en mi interior. Algo tiene que pasar. Esto no es leer por leer, Corín Tellado. Esto no es Corín Tellado. Esto no son las novelas de misterio de fulano de tal. Esto es palabra viva. Algo tiene que causar en mi interior esta palabra. Algo. Me va a redarguir, sí, pero me va a enseñar, me va a guiar también. Entonces ahora usted logra entender por qué Marcos dice, se presentó de otra forma. Porque de manera privilegiada a aquel que discierne en el Espíritu, Dios le está diciendo, y somos todos nosotros los privilegiados, ¿sabes? Dice, mira, aquí estaba lo sobrenatural nada más, pero yo quiero que tú conozcas cómo es que se lleva lo sobrenatural. ¿Cómo es que se llega? ¿Cómo es que se llega? ¿Cómo es que se llega? Señor, ¿cómo se llegan? Pues mira lo que le pasó a estos dos. Estos dos no anduvieron mucho conmigo. Yo eran mis seguidores, pero andaban de lejos. Pero yo con ellos dos te voy a enseñar. Van a hablar, van a verme, pero no me van a conocer. No voy a venir volando, voy a venir caminando. Tranquilo. ¿Qué sucedió? Inmediatamente ocurrió el milagro que tenía que ocurrir. Desapareció. ¿Dónde apareció? Con los discípulos. Ya no caminó más. ¿Qué pasa cuando tú comiences a despertar a la palabra? ¿Qué pasa cuando tú comiences a provocar en tu interior que el fuego arda? Que no la lees por leer. Que empieces a dejarla que te redarguya, que empieces a dejarla que te toque. Que empieces a dejarla que te ministre, que te corrige. Donde no vas a poner más excusas ni más pretextos. Vas a leerla y si dice una cosa, tú no le vas a decir, no, esto lo dijo fulano para perencejo. No. Lo dijo para mí, va a empezar a trabajar conmigo. Cuando tú comiences a sentir ese fuego, va a desaparecer y lo sobrenatural va a comenzar a manifestarse. Porque cuando ellos llegaron a la mañana siguiente, óyelo, cuando llegaron a la mañana siguiente, no, más bien habían empezado a hablar. Lo vimos en el camino. Jesús se presentó en medio de ellos. La confirmación se hacía visible, presente. Óyelo, cuando tú comiences a decir la palabra arde en mi interior, Dios se hará manifiesto. Pastor, ¿dónde lo dice? Dice, perdón, el amigo se quedó. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocían, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría la escritura. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que le habían acontecido por el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Pero mira el versículo 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Mientras sigas queriendo resolver los problemas con tus fuerzas, no vas a experimentar la paz. Mientras tú sigas haciendo las cosas a tu manera, mientras permanezcas de este lado de la puerta y no te atrevas a cruzar, no vas a poder experimentar esa paz. La gente te va a seguir fallando. La gente te va a seguir malinterpretando. La gente no va a poder quizás ser tus mejores amigos. La gente va a seguir tirándote. La gente va a seguir traicionándote, fallándote. La gente va a seguir murmurando. Pero algo va a ocurrir.
porque te centraste en lo correcto. Si te centras en la palabra, si sales de aquí hoy dándole el respeto a la palabra, si sales de aquí dándole el lugar a la palabra, no como a una novela más, no como a un libro más, sino como lo sagrado, Cristo mismo parándose delante de ti y enseñándote. Es como si el mismo Dios te hablara. Es como si Jesús caminara contigo hacia Emaús también y te explique y tú te dejas enseñar. Oye, el Señor te dice hoy: arderá la palabra en tu interior, arderá como fuego. Sí, pero al final, cuando comiences a sacarlo hacia afuera, a hablar estas cosas, Él se hará presente. ¿Sabe algo? Él está en medio nuestro. ¿Sabe algo? Él está aquí. Él está aquí. Él está aquí. Perdóneme a alguien hoy. Perdóneme si me puede y si me conceptúa pecador. Pero donde dos o más se reúnen en su nombre, Él está presente. Dios está aquí. Y hay un fuego en mi interior que lo resisto. Él está aquí. Y si Él está aquí, tú puedes recibir paz en esta mañana. Y si Él está aquí, tú puedes recibir tu salud en esta mañana. Entonces lo sobrenatural se manifiesta. Hello. Tengo que terminar con esto para que vean que hay un orden escritural. Entonces, espantados y atemorizados, pensando que veían espíritus, pero Él les dijo: ¿por qué estáis turbados si vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaba maravillado, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dijeron: parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Esa es la otra manera, la otra forma que la iglesia no acaba de entender. Y termino en breve segundo, amado. ¿Sabe algo? Jesús se había manifestado a los primeros, sí, en algo espiritual, porque no había subido al Padre. Eso es cierto. Oiga, estoy terminando. Él había, al principio lo vieron aquellos 5 de una manera y le dijo: no me toques porque todavía no he ido al Padre. Ya fue al Padre, regresó, se manifestó de otra manera. Y ahí es que la iglesia tiene que nacer. ¿Sabe dónde está Dios? ¿Sabe entonces dónde está Él ahora? Él todavía no se ha ido, porque está en ti y está en mí. Está en ti y está en mí. Yo todavía como pescado, yo todavía como miel, yo todavía camino, yo todavía hablo, yo todavía levanto mis manos. ¿Sabe dónde lo ves ahora? En ti y en mí. Alabado sea Dios. Entonces Dios nos llama a respetarnos. Entonces Dios nos llama a amarnos. Entonces Dios nos llama a entender lo que Él estableció desde un principio. Ya vemos muchos que nos gusta todavía, como dije, quedarnos de este lado a manipular las cosas. Entonces yo dije que termino, no voy a hacer más prolongación. Voy a pasar por ese lugar. Voy a morir con el Señor. Al tercer día voy a resucitar con Él. Pero no voy a empezar a decir 4 cosas. Oye, porque por ahí está la gente viviendo espiritual y el Señor me dice, yo tengo que obedecer más al Espíritu que a ti. Y yo a veces escucho esas palabras y yo digo: ven acá, ¿de qué espíritu están hablando? ¿De qué espíritu está? Usted sabe que hay un orden en la Escritura. Y usted sabe que usted no puede sacar la palabra de contexto.
Y usted sabe que mientras el líder le dé testimonio de la palabra de Dios en su vida, usted no puede estar sacando los títulos de la palabra de contexto diciendo otra cosa. Entonces uno ve que la gente continúa espiritualizándolo todo. Y tienen una conexión con el cielo. Y yo digo, Dios mío, por eso es que hay la proliferación de iglesias. Que algunas son y otras no son, pero a mí no me compete ni la una ni la otra, porque el que es con Cristo no desparrama. Pero la proliferación y las doctrinas y la teología y todo cambiando. Si el Señor lo hizo sencillo, antes de que se manifieste lo sobrenatural, tiene que arder la palabra de Dios en ti. Y para que arda la palabra de Dios en ti, te la tienes que comer. Y hasta que tú no te comas la palabra y el espíritu de testimonio de que cuando tú estés hablando yo esté sintiendo a Dios, pues por favor, entonces guarda silencio hasta que la palabra arda en tu interior. Y que cuando tú me hables, haya fuego. Yo dije que la parte final era la fea y peleaba. Aquí no, yo no brinco. Lo digo por última vez. Pablo se fue 3 años a estudiar la palabra. Y no es que ahora nos vayamos a un instituto. Los institutos, gloria a Dios por ellos. Y gloria a Dios por el que estudia en el instituto. Sabe que los he respaldado toda mi vida. Pero eso no es el planteamiento que estoy trayendo. Estoy correcto, es lo que estoy diciendo. Estoy diciendo algo. Cómase el rollo. Si se lo va a comer en el instituto, pero cómaselo. Cómaselo de tal manera que arda en su interior. Cuando la palabra de Dios arda en su interior, entonces usted regresa y la expone. Pero hasta que la palabra de Dios no arda, espere en silencio la salvación de Jehová. Aquí hay mucha gente que hace tiempo le arde la palabra. Aquí hay personas que es un privilegio sentarme a escucharlas. Aquí hay gente que hace rato deberían de estar contando las maravillas, porque hay gente a la que Dios se le va a aparecer cuando empieces a contarlas. Ahora, no te conformes con que te usó una vez. No. Esto es algo constante. Esto es algo continuo. Todos los días paso a través de la puerta y todos los días me como el rollo. Todos los días siento cómo arde en mi interior. Y cuando comienzo a hablar, el Señor se para a mi lado y le dice a todo el mundo: paz a vosotros. Le invito a cerrar el rostro, a cerrar sus ojos, a inclinar su rostro, no sé, como usted quiera. Por favor, no lo haga por mí. Yo solo soy el vaso. Vuelvo a decirle al Señor, mientras tú hablas con Él, yo le voy a decir de nuevo que nos perdone. Por las muchas veces que hemos dicho sin peso alguno que por sus llagas somos sanos. Le dije que brinqué, que salté a conocer el por qué el celo, el por qué el cuidado. Por eso no me restaba de decirle perdón varias veces. Porque aunque tengo cuidado muchas veces al hablar, el no ver lo que Dios tiene que hacer en medio nuestro no me deja de tocar. Así que le pido perdón al Señor porque no manejamos la palabra como nos compete. Tenemos a Dios delante en la Escritura. Tenemos a Jesús hablándonos delante de nosotros cada vez que leemos la palabra, provocando un fuego ardiente como al profeta. La Biblia dice que el profeta, cuando se lo comió, que a pesar de que fuera amargura en su vientre, Dios lo fortaleció, lo puso firme sobre sus pies y le habló al pueblo en exilio palabra poderosa y sostuvo a Israel el tiempo de su ministerio profético. Es el hombre que ve el río del santuario ser restaurado. Es el hombre que ve el valle de los huesos secos, a Israel muerto
y vuelto a la vida. Cuando tú te decides comer el rollo, Dios está también dispuesto a darte cosas que no han subido al corazón de los hombres, ni los ojos de los hombres han visto, sino que están guardadas para que los que le aman. Te mandé a pasar la puerta, pásala. Pásala comiendo el rollo a diario. Y para el que está diciendo, porque hay alguien que está hablando, hay gente que está queriendo lo que estoy diciendo, gloria a Dios por eso. Pero le estás diciendo a Dios que no la entiendes. Sigue leyendo, te dice el Señor, porque te sorprenderás. Entenderás como me estás pidiendo entender. Lo vas a ver, lo vas a ver, lo vas a ver. Oh, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Te adoramos, te adoramos. Inclínelo, inclínelo y hable con el Señor. Hable con el Señor. Ya yo le pedí perdón por haber tomado de manera tan liviana su palabra y el evento tan grande de la resurrección. Todavía la iglesia no va a ver lo sobrenatural manifestado hasta que no arda la palabra en nosotros. Por eso es que Jesús al principio ahí en esa transición de un lado a otro no había mucha diferencia. Al principio allá cuando él hablaba en su ministerio terrenal, las personas recibían el milagro. Las personas obtenían el beneficio. Sin embargo, ahora cuando tú lo escuchas a él, ya no vas a recibir un beneficio, sino que vas a recibir la semilla en el fuego ardiendo. Y cuando ese fuego arda en tu interior, la semilla que está en ti va a abrirse. Y cuando digan la palabra, la persona a la que se la vas a decir recibirá el milagro. ¿Sabes por qué? Porque ya no será necesario que hubiese un hombre, porque el hombre cayó al suelo, murió, pero dio mucho fruto y tú eres parte de ese fruto. Cómete el rollo, te dice el Señor. Iglesia, come el rollo. Padre, pon en nosotros el querer como el hacer. Hemos creído mucho a la tradición. Me entristece ver creyentes en las redes sociales discutiendo de películas, como si Hollywood fuera la nota a seguir. Peleamos por la película de Noé, peleamos por la película de Moisés, peleamos por la película del Éxodo, tantas cosas, y no nos percatamos que por lo que hay que tomarse el tiempo es de comerse el rollo de la palabra. Olvídese de los disparates de Hollywood. No los cuestione, no los argumente, no gaste su energía. Cómase el rollo. Por eso el Señor le dijo a los dos caminantes de Maús: ¿qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros? ¿Qué es lo que están hablando ustedes? No, que Fanmagul. Porque tengo que estar yo hablando de Fanmagul. No, que Michael Jordan, que tengo que estar yo hablando de Michael Jordan. No, que si los Yankees, que tengo que estar hablando de los Yankees. ¿Qué pláticas son esas que tenéis entre vosotros? ¿Queréis poder o no queréis poder? ¿Queréis poder? ¿No estás cansado de ver a tus hijos en derrota? ¿No estás cansado de la enfermedad? ¿No estás cansado de que tu matrimonio esté en la cuerda floja? Si yo te he dado poder. Ay, Señor, pero es que yo decreto y no pasa nada. Es que no es decretando, es provocando que el fuego arda en tu interior. Si el fuego ardiera en tu interior como yo quiero, hace rato tus hijos hubieran sido ministrados. Si la palabra ardiera en tu corazón como yo quiero, tu matrimonio sería diferente. Si la palabra de Dios ardiera en tu corazón, no tendrías que estar viendo y sintiéndote culpable por la pornografía que todavía miras. No estarías murmurando de tus líderes, porque la palabra que arde en ti no te lo permitiría. Pero habemos muchos vacíos. 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 Habemos muchos vacíos.
Y yo no quiero que esta resurrección sea una más. 2018, año de cambio, 70 años para Israel, principios de gloria para la iglesia. Si la palabra de Dios ardiera en ti, no le estarías diciendo amén a cuanto disparate dicen en la palabra. No estarías detrás de hombres ni mujeres que dicen profesar hacer milagros. Jesús está queriendo decir, no pidas hacer un milagro sin antes ver el fuego de la palabra en tu interior. Lo que te confirma que soy yo. Ahora entiende por qué cuando Él dijo, en el aposento alto recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo de vosotros. Y entonces ahora entendéis por qué son lenguas como de fuego que se posaron sobre cada uno de ellos, porque es el fuego es el fuego de Dios ardiendo en tu interior. Eso es resurrección. Resucitar a la palabra. Ya la palabra no es un beneficio para mí. Ya la palabra es el combustible, el fuego en mi interior. Ya la palabra no va a quedarse fuera de mí, sino que va a estar en mi interior. Porque por medio del Espíritu Santo esa palabra será vida. Y arderá en mi interior. Y cuando yo comience a provocar esa chispa, Dios comenzará a parar a mucha más gente. Si Ruth y Josian se gozan por lo que vivieron el viernes, no tienen idea del llamado tan fuerte que hay en ellos. Y ellos, yo sé que me van a hacer caso y no se van a deleitar con que los use un ratito. Ella sabe que un día se le dijo, te deleitas porque cantas. Te vas a deleitar cuando prediques. ¿Por qué? Porque decidiste obedecer. Y el fuego que comenzó a arder en ti el viernes, el fuego que no le has contado sino a tu esposo cuando venías de camino, es el principio que estoy provocando en ambos. Para que entiendas que es Dios. Hay fuego. Hay lenguas de fuego disponibles. Hay fuego. Hay lenguas de fuego disponibles. Pídelas. Pídelas. Resurrección trajo consigo lengua de fuego. Oh, te adoro, Dios. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu palabra. Señor, gracias por tu palabra. Permite el Señor que más llamas de fuego ardan en este lugar. Puerto Rico necesita gente con llamas de fuego. Puerto Rico no necesita gente con liturgias, gente con religión. Puerto Rico no necesita gente con palabras bonitas, con cursos de oratoria. Puerto Rico necesita gente con fuego. Que cuando digan la palabra todo el mundo tenga que decir quién es este que está hablando. Ven acá, ¿qué es esto? ¿De dónde tú saliste? ¿De dónde tú saliste? Que tú hablas y yo me estremezco adentro. Tú no hablas como los escribas. Eso es resurrección. Esa es la culminación de esta semana. Pasaste por la puerta. Se te pone el rollo de frente, te lo comes.
y la llama de fuego que arde sobre de ti entre en tu interior. De nada sirve tener la llama de fuego afuera. Yo quiero que la llama de Dios entre en mi interior. Recíbalo, iglesia. Recíbalo, iglesia. Recíbalo, iglesia. Digno de gloria, aleluya, te adoramos.